En este vídeo vamos a aprender a calcular el área de los diferentes cuerpos geométricos. El área de un cuerpo geométrico es la suma de las áreas de todas sus caras. Las unidades que se utilizan son las de longitud al cuadrado, metro al cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Aquí tenemos un cuerpo geométrico que es un cubo. Está formado por 6 caras iguales que son todos cuadrados. Calcular su área consiste en calcular el área de uno de los cuadrados y multiplicarlo por 6 porque los 6 son iguales. Pero muchas veces nos cuesta ver cuáles son las caras que tiene nuestro cuerpo geométrico y por ello utilizamos su desarrollo. El desarrollo de un cuerpo geométrico es la representación en el mismo plano de todas sus caras. Este es el desarrollo del cubo, donde vemos que tenemos 6 cuadrados iguales. Si nuestro cubo tiene 3 decímetros de arista, entonces el lado del cuadrado en el desarrollo vemos que es de 3 decímetros. Por eso, calcular el área del cubo consiste en el área de un cuadrado es 3 al cuadrado, es decir, 9 decímetros cuadrados, y como tenemos 6 cuadrados iguales, el área del cubo será 9 decímetros cuadrados de cada uno por 6, que son 54 decímetros cuadrados. Veamos ahora cómo calcular el área de un prisma. En la figura tienes un prisma pentagonal porque sus bases son pentágonos. Dibujemos su desarrollo. Como ves, está formado por 5 rectángulos iguales y 2 pentágonos iguales que son las bases. Por tanto, podemos calcular su área haciendo que el área lateral sea el área del rectángulo por 5, el área de las bases sea el área del pentágono por 2, porque hay 2 iguales, y para obtener el área total sumaremos todas sus caras, es decir, el área lateral más el área de las 2 bases. Volvamos a nuestro prisma inicial. El prisma tiene 4 centímetros de altura, así que en el desarrollo podemos ver que cada rectángulo tiene también 4 centímetros de altura. El prisma tiene 2 centímetros de arista de la base, por tanto, esa arista de la base coincide con el lado del pentágono y la base del rectángulo. Y por último, la base tiene un apotema de 1,376 centímetros, es decir, que nuestro pentágono tiene dicha apotema. Podemos entonces calcular ya el área. El área del rectángulo es base por altura, 4 por 2, 8 centímetros cuadrados. Con esto ya podemos obtener el área lateral, que son 8 centímetros cuadrados de cada rectángulo por 5 iguales, 40 centímetros cuadrados. Ahora calculamos el área del pentágono, que recordamos que era perímetro por apotema entre 2. Como tiene lado 2 centímetros, el perímetro será 2 por 5, 10 centímetros. Así que perímetro 10 centímetros por la apotema, que es 1,376, entre 2, y eso nos da 6,88 centímetros cuadrados. Podemos entonces calcular el área ahora de las dos bases, multiplicando el área de un pentágono, 6,88, por 2, y obtenemos 13,76 centímetros cuadrados. Por tanto, el área total se obtiene sumando el área lateral más el área de las dos bases, es decir, 40 más 13,76, que son 53,76 centímetros cuadrados. Veamos ahora el caso de una pirámide. En la figura tienes una pirámide cuadrangular porque su base es un cuadrado. Vamos a obtener su desarrollo. Como ves, la pirámide está formada entonces por 4 caras que son triángulos, que son las caras laterales, y un cuadrado que en este caso es la base. Para calcular su área entonces tendremos que calcular el área lateral haciendo el área del triángulo por 4. El área de la base, en este caso es la del cuadrado, y al final sumar todas las caras para obtener el área total, que se obtiene como el área lateral más el área de la base. Volvamos a nuestra pirámide inicial, que tenía 4 metros de arista de la base. Por tanto, en el desarrollo podemos ver que esos 4 metros son el lado del cuadrado y la base del triángulo lateral. Además, si tenemos la apotema de la pirámide era la altura de la cara lateral, obtenemos la altura en el desarrollo de nuestro triángulo lateral, 6,32 metros. Podemos entonces calcular ya el área. El área del triángulo es base por altura entre 2. Su base son 4 metros y su altura 6,32. Entre 2 obtenemos 12,64 metros cuadrados. El área lateral será entonces el área del triángulo por 4. Es decir, 50,56 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de la base, que es el área del cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, 16 metros cuadrados.
Y por último tendremos entonces que sumar todas las caras, el área lateral más el área de la base, que son 50,56 más 16, 66,56 metros cuadrados. Veamos ahora el cilindro. Para poder calcular el área del cilindro, vamos a ver su desarrollo. Como puedes ver, el desarrollo de un cilindro está formado por dos círculos, que son las bases, y un rectángulo, que es el resultado de cortar la cara lateral y ponerla en el mismo plano. Ese rectángulo tiene una altura que coincide con la del cilindro y una base que coincide con la longitud de la circunferencia, pues es la que rodea justo al círculo en su entorno. Por tanto, para calcular el área del cilindro, calcularemos el área lateral como el área del rectángulo de base 2πr. El área de la base será el área del círculo y tendremos que multiplicar por 2. Y sumar todas las caras, de esa manera obtendremos el área total, que será el área lateral más el área de las dos bases. Si volvemos a nuestro cilindro inicial, que tenía 5 centímetros de altura, vemos que nuestro rectángulo lateral tiene 5 centímetros de altura. Si el radio de la base son 2 centímetros, entonces el radio del círculo serán 2 centímetros. Con estos dos datos podemos obtener el área. Veamos que el área lateral es el área del rectángulo, que se calcula base por altura. Como la base es 2πr, la longitud de la circunferencia, tendremos 2π por el radio, que es 2 centímetros, por la altura, que es 5 centímetros. Eso nos da un área lateral de 62,8 centímetros cuadrados. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado, que es 2. Así que obtenemos que el área del círculo es 12,56 centímetros cuadrados. Como tenemos dos círculos iguales, el área de las bases en total será 12,56 por 2, 25,12 centímetros cuadrados. Por último, el área total será la suma del área lateral más el área de las dos bases, es decir, 62,8 más 25,12, 87,92 centímetros cuadrados. Veamos ahora el cono. Vamos a ver cómo desarrollar el cono en el plano. Como puedes ver, el cono está formado por un sector circular que procede de su cara lateral y un círculo que es la base. Para calcular el área debemos hacer entonces el área lateral, que es el área del sector circular. Este debes de aprendértelo, pues se obtiene mediante la fórmula pi por r por g, donde r es el radio de la base y g es la generatriz del cono. El área de la base es el área del círculo. Y por último sumaremos todas las caras y obtendremos que el área total es el área lateral más el área de la base. Si volvemos a nuestro cono inicial, tenía una generatriz de 7 milímetros y un radio de 2 milímetros. Por tanto, podemos calcular el área haciendo el área lateral pi por r por g, que es pi por 2 por 7. Eso nos da un área lateral de 43,96 milímetros cuadrados. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, donde el radio era 2 milímetros, así que obtenemos 12,56 milímetros cuadrados en la base. Ahora sumamos las dos áreas y obtenemos que el área total es 43,96 más 12,56 son 56,52 milímetros cuadrados. Por último, veamos la esfera. La esfera solo tiene una medida que podemos obtener, que es el radio, directamente. Para calcular su área basta con utilizar la siguiente fórmula, 4pi por r al cuadrado. Por tanto, teniendo el radio podemos obtener ya directamente el área, que es, si el radio es 5 metros, su área será 4 por pi por 5 al cuadrado, que nos da 314 metros cuadrados.